Mucho tiempo sin verlos. Después de una pausa pequeña, pero vaya que se ha sentido. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gym Rats, güey. ¿Cómo andas? Fer, Dani. Bien, pues ya no quiero interrumpir porque ya tenía ganas de hablar con ustedes. Dejamos un mesecito sin grabar. Creo que la gente probablemente no se dio cuenta o sí por los episodios que se han subido, resubidos. Ujú. Entonces no bajamos la guardia. Pero bueno, fue por bienes mayores. Tenemos a Dani Pro Natural. Entonces está pues cosas nuevas, güey, que no sabemos ni por dónde empezar, pero Dani, ¿cómo te sientes, güey? Sí, sí fue un mes. Verga, güey, se pasa muy en chinga. No sé, güey, no sé. Casi nunca tengo tiempo de aterrizar, como que de darme una semana, un par de días, güey, así como para, oye, vengo llegando de aquí, pasó esto. Y todavía en mi cabeza, ya no la idea, güey, el hecho de haberme hecho pro en un evento como el Natural Universe. Y no solo eso, sino en Argentina, güey, es como no lo proceso, ¿sabes? Es como todavía no me cae, tengo acá las medallas, todo ese rollo. Ya estoy viendo ese rollo de registrarse como atleta pro, etcétera, así como que ¿cómo le llaman? La burocracia del proceso. Pero no he tenido chance, entonces es como, es muy raro, güey, es muy raro de describir. Siento que me supera ahorita la fatiga acumulada, así como que lo que viene todavía del año, no solo a nivel competitivo, sino de compromisos de trabajo. Siento que como que eso pues no me deja realmente tomarme unos días de, no sé, estar en silencio y tratar de interiorizar todo ese pedo. Pero pues fuera de eso, ¿qué les puedo decir? Muy surreal todo el asunto. ¿Viviste el día, güey? ¿Lo viviste? O sea, ¿realmente lo sentiste? ¿Lo viviste? Más allá de, a lo mejor, de la sensación de ya soy pro, yo siento que esa pasa a un segundo plano, entre comillas, pero siento que lo más importante es, ¿viviste el momento, güey? ¿O se te pasó? Siento que una mezcla de las dos, porque como eran dos categorías, y el hecho de estar sobre tiempo, etcétera, todo este tipo de cosas, siento que sí traté lo más que pude pues bueno, a lo mejor se ve en el video, sí como que tenía ganas de desplomarme cuando me dijeron, ah, pues merecedor de la Procard y no solo eso, absoluto de la categoría. Después de haber estado en el backstage, y les voy a confesar, cuando empecé a ver a los competidores que iba en mi categoría, me culé gacho, mano, porque si hay gente muy mamada, a lo mejor en videos, en fotos, no se les hace justicia, pero cuando tú los ves y te ves a ti, dices, ¿por dónde, güey? ¿Por dónde les va a ganar estos cabrones? Entonces creo que sí, pero sobre todo una vez que ya tomé el Uber después del evento al hotel, me salí a caminar por ahí, se llama Avenida Corrientes en Buenos Aires. Fui por una rebanada de pizza, un gelato también. Y fue como, espera, güey, ¿sí pasó todo esto? ¿Sí está pasando todo esto? ¿Sabes? Siento que ahí lo viví más todavía, como que estando ya yo solo pues, conmigo. Trata uno, pero es muy difícil, la verdad. Yo quisiera tantito tomar el rol, carnales, lo estaba pensando antes de empezar a grabar también, como más el hablar justamente de este gran momento que fue el volverte pro, Dani. Pero también quiero yo tomar como que este papel de, digámoslo así, de entrevistador, porque a mí se me hace muy interesante ahorita cómo van a empalmar o cómo se empalman esas perspectivas que ahorita Dani ya nos fue profundizando en cómo lo fue viviendo de manera personal, pero también a mí me llama mucho la atención el cómo lo vivías tú en tu trinchera, Fer, porque al final también él está detrás como coach y yo creo que algo que por ahí creo que son bien contadas las fotos que se pudieron ahí ver en redes, pues claro, porque al final estabas en otro país, Dani, y eso también ya de primeras como que se vuelve un poquito complicado, a diferencia, por ejemplo, de estar en un evento en donde, pues, por ejemplo, he tenido el gusto por ahí de acompañarlos y estar de primera mano. También que yo me ha tocado ver esa
chinga, por así decirlo, que es también Fer, pues estar el detrás, el estar pendiente del atleta. Entonces también me gustaría saber eso, o sea, desde tu perspectiva, Fer, como coach, igual, cómo, qué rol juegas en ese momento al estar lejos, ¿no? Del atleta, como qué cosas son clave que le llegas a comunicar a Dani. Y también en tu caso, Dani, ¿no? Pasando lo que yo creo que ahorita lo que comente Fer lo vas a complementar muy bien, el cómo tratas de lidiar justamente con estar en otro país, ¿no? Y con esos pequeños detalles que sí, tal vez cuando estamos pensando en la competencia, como que se nos viene a la mente variables que tienen que ver con la alimentación, ¿no? Variables que tienen que ver con el cómo salir, pintura, lo demás. Pero a veces pequeñitos detalles, o sea, muy pequeñitos, como el simple y sencillo hecho de dónde conseguir, por ejemplo, la comida, ¿no? O sea, qué está a primera mano. También a mí me interesa mucho saber cómo vivenciaste eso, Dani, desde la parte como competidor. Esos pequeñitos detalles que a lo mejor no se ven, pero que igual tienes que saber abordarlos porque hay que solventarlos en ese momento. Entonces, carnales, pues quien desee empezar. Yo siento que desde el papel de coach, güey, o apoyo con Dani, se vive siempre y cuando el atleta se tome como que sus precauciones previas. Y Dani es un experto en ese pedo, güey. Porque hasta cierto punto la madurez que tiene, güey, el entendimiento sin antes haber competido así. Pero el entendimiento de la nutrición, del estrés, como que de las variables que pueden influir, como que a Dani le da un multiplicador, porque yo he trabajado con atletas que tienen 10 años compitiendo y siguen Ujú. teniendo las mismas dudas en los viajes, güey. Y digo, no es así, no es posible. Y Dani hasta cierto punto a mí me daba mucha tranquilidad porque literalmente yo nada más le decía los números a seguir y pues él los cuadraba, pero los cuadraba sin tanto estrés. Entonces ese estrés no me lo transmite y no andamos viendo como, chin, esta comida te pegó mal. Pues al final los números y las fluctuaciones son mínimas porque Dani mantiene o trata de mantener como que cierto estándar o monotonía sin que sea un día tan caótico y eso a mí pues me permite estar con menos estrés y él a su vez transmitir eso. Cuando un atleta va de viaje y se nota que trae un desorden, es como, oye, ni tomé agua, ni siquiera levantarme, o ni siquiera me tomé el tiempo de comprarme una botella en el aeropuerto, no me llevé comidas, no sé qué hacer. En cambio, Dani es, no me llevé comidas, pero sé qué hacer con los números que me diste. Entonces, por la educación, por Dani ser profe, güey, siento que esos temas los domina a la perfección y hacen el match y ya. También otra que hicimos fue pues tomar con tiempo la Peak Week. A mí me gusta cuando es un viaje no estar haciendo ahí los toques finales de la Peak Week porque de por sí es un estrés, Ujú. ahora el estrés se multiplica. Entonces con Dani pues empezamos a cargar desde como 10 días antes, 12 días, 13 a lo mucho. Entonces allá los números ya eran muy simples de seguir y pues no hubo tanta fluctuación. Cada vez se iba viendo mejor, cada vez iba viendo mejor. Y otra cosa positiva es que mandaba las fotos en ayunas. Muchos atletas pasan por alto eso y las mandan después que ya comieron. Parece que es un dato insignificante, pero no lo es, faltando un día antes o el día del show. Entonces, siento que esos detalles marcan la diferencia, el que digas, a ver, fotos en ayunas, ¿por qué? Porque necesitan ver mis fotos en ayunas. Fotos con dos, tres comidas, ¿por qué? Porque necesito un update de este momento y fotos antes de dormir. Y me ha pasado con atletas que no entienden como esa cronología del por qué es importante y simplemente, ya había comido. Y son esas cositas que a ti como coach como que te van Ujú. moviendo y dices, pues ya comiste, ya te ves así, pues ya qué te digo, ¿no? Es como a seguir el día y a veces a ver qué sucede, güey, porque las variables empiezan a salir de control. Entonces, pues nada, yo por ese lado así me sentí y sabía que estando lejos, como quiera, Dani iba hasta cierto punto tratar de controlar las cosas que se salieran de control y al menos no dejar de tomar agua o cosas por el estilo tan drásticas que sí cambian el panorama. Sí, exacto. Y de hecho, eso es justamente lo que yo tengo siempre que me comunico con Fer. Quitarme el sombrero de profesor, de lo que sea, y ok, está pidiendo esto, eso se hace.
Y no tanto por un rol pasivo o sumiso, sino más bien porque pues no quiero meter de mi cuchara y menos cuando mi percepción está sumamente alterada acerca de cómo me veo, acerca de la relación entre la masa corporal y la pérdida de grasa, porque tuvimos y ahorita otra vez más o menos fases en donde el peso para mí no tiene ningún pinche sentido. El consumo es bajo, la actividad es alta y a veces sube. Es como, no lo entiendo, pero yo voy a mandar lo que se me pide y listo. Y eso traté de hacerlo, y ahí, perdón que te corrija, Ángel, no Ujú, son pequeñísimos detalles, son ujú, piedras angulares, güey. El qué vas a comer allá, el qué vas a hacer llegando, eso, el tanning, eso viene desde meses antes, güey. No son pequeñitos detalles, creo que ese es un error muy típico, pensar en, pues ya lo iré viendo. No, güey. Sí, sí hay cosas que no sabes hasta el momento, pero Sí, tienes que saber qué opciones vas a tener. Por ejemplo, algo que hice en cuanto llegué fue, ok, vale, vamos a dar una caminada, a ver en dónde hay tiendas, etcétera. Y no solo eso, sino está el reto internacional de aceptan tarjetas, solo efectivo. Entonces, todo eso lo fui viendo desde meses antes. Llegando al aeropuerto, cambiar moneda nacional mexicana por la moneda de Argentina, todo ese tipo de cosas desde antes. En el viaje, cuando son viajes más largos, usualmente algunas aerolíneas te dan una o dos comidas. Esas les tomé fotos para llegando registrarlas. Y por ejemplo, si me daban un pedacito de pastel o algo así, lo dejaba para no complicarme. Y siempre te dan dos opciones. ¿Qué quieres, señor? ¿Pollo o pasta? Pollo, obviamente. Y ya vas viendo qué te están dando, le tomo fotos, lo registro llegando. Y aparte de eso, me fui con barras de proteína en la maleta de mano para completar eso que sé que va a estar corto, que sé que no va a haber y evidentemente, bueno, a veces te la quitan, pero agua, llevar agua. Afortunadamente ahí en el avión de ida nos daban agua la que tú quisieras, pero no siempre se puede, entonces hay que llevar y a veces te la quitan, güey, cuando hacen el check de la maleta y la madre, entonces, pues bueno, sí, sí hay cosas que no vas a saber, pero sí quisiera enfatizar mucho eso para las personas que estén en condiciones similares o vayan a hacerlo. No son pequeños detalles, son piezas fundamentales que tienes que ir planeando con tiempo, siempre y cuando des espacio a la flexibilidad. Por ejemplo, ya estando allá, en los días de carga previo a la competencia, pues bueno, sí había más calorías. Soy humano, estoy en un país que nunca había estado, no soy una persona que viaje de vacaciones a diversos países, nunca lo he sido, entonces esta fue una oportunidad también pues bastante única. Eh, entonces quería probar cosas que fueran sencillas, buscar, ok, mira, aquí hay un cafecito, los alfajores son fáciles de cuadrar porque incluso hasta viene ahí cuánto gramaje tienen, etcétera. Y listo, los metía como parte de, más un café y sé, como estrategia, que eso me ayudaba a relajarme en esos días. Porque algo que sí me gustaría dejar abierto y que las personas conozcan es que viajé a medianoche. Esa noche, antes de ya irme primero a la central, luego a la terminal, toda la travesía, me quebré, cabrón. Estando aquí en casa, me tiré en la cama y empecé a llorar, güey, del estrés, güey, de la ansiedad, del miedo. Porque les digo, no soy una persona que viaje constantemente así, entonces el viaje me generaba mucho estrés. Ya hemos hablado de la ansiedad, todo ese tema. El ser un evento de tal calibre me empezó a jugar chueco con la cabeza, ya sabes, todo este tipo de cosas. El costo de un viaje internacional así, de todo lo que involucra, todo hay que pagar, güey, la inscripción, el tanning, las fotos, todo, güey, nada es gratis, nada. Y eso es algo que un competidor también tiene que considerar. Entonces, pues ahí me rompí. Pero bueno, ya después de eso, el viaje, ya teniendo todo eso listo. Y por eso es que mi entendimiento con Fer es justamente eso. ¿Para qué le meto más ruido? ¿Para qué meto más estrés tanto a Fer como a mí? Si ahorita lo mejor que puedo hacer es, ok, fotos aquí, listo, ahí están, ya está. Mensaje aquí, listo, ya está. ¿Qué se hace? Tal. Alguna duda que tenga y listo, ya se hace. Para no meter más ruido sobre el ruido, porque si se empieza a volver pues seguro lo has vivido, Fer, un reto psicológico con el atleta a veces con esas inseguridades, miedos, etcétera. Y cuando metes un viaje internacional de por medio, al menos en mi caso, con mi personalidad, que les confieso me gustaría ser un cabrón más relajado, sí se empieza a volver un poquito más retador. y fíjate, eso Dani tal cual no me lo comentó ese día, güey, o sea, y cambia o no,
pues yo pienso que no cambia, güey, el enfoque a nivel nutricional o de agua, que el estrés afecta, sí, pero pues Dani no le afectó nada, güey, a nivel físico. Entonces, a nivel emocional, creo que tiene bastante inteligencia emocional para decir, me quebré por esto, más no dejo que entorpezca el proceso propio, vivo, güey, que es de los últimos días, cuando en su contraparte otros atletas pueden ver eso como algo catastrófico, que arruinó ya todo, que es momento de hacer algo y neta, güey, se impresionarían de los atletas profesionales, y digo entre comillas, que hacen lo que quieren, güey. Empiezan a cambiar el plan y se los juro que es un dolor de estar tolerando, güey, como esos atletas y lo he platicado con amigos míos. Entonces, esto que lo escuchen muchos atletas creo que les viene bien porque hasta el simple hecho, güey, de sacar efectivo es un reto, güey. Muchos se van así como si nada costara y dices, efectivo, debes de traer efectivo, debes de traer esto, anticiparte por los pequeños detalles que van a arruinar y que van a terminar haciéndote que te estreses el doble, que no vas rasurado, o sea, cosas por el estilo, güey, que al último tienen todo el sentido del mundo, pues Ujú. estar consciente de la etapa en la que estás y anticiparte. Pero, por ejemplo, esta es una foto, esta es la foto del Dani en ayunas, güey, de ese día. A ver si se puede ver. Bueno, desde ahí se ve bien pinche rayado. No, madre, güey. Fíjate, y esa Esta. es otra. La luz que yo tengo aquí en casa para mis fotos, ya la he buscado en todos pinches lados. No ayuda, güey. Y llegando allá, la luz que estaba en el gimnasio del hotel y en Uf. el propio cuarto, era otro pedo, güey. Era otro pedo esa luz. Y eso lo menciono porque sé que ahorita no estoy viendo lo que realmente se podrá ver o se pudiera ver en tarima, etcétera, o como realmente luzco, y no quiero que eso joda con mi cabeza, ¿sabes? Ni Sí. tampoco con Fer. Sé que, te digo, aquí le he buscado por todos perros lados, y sí, sí es bien frustrante, pero esa luz, nah, hombre, güey. Hasta yo me sorprendí, dije, a la madre, güey, no, pues con razón me siento así, güey. Con Y a razón, mí, ya no puedo con las patas, güey. sí, y Dani, fíjate, siente mucha fatiga en las piernas, güey, demasiada. Pero verga, güey, es lo que mejor se le ve del físico. Entonces, pues son gajes del oficio, güey. La gente, al menos a mí, me mandó mensajes que no le hacían justicia a las fotos, güey, o el en vivo. Dicen que en persona se le veía la condición bien cabrona. No sé si sea cierto, Dani, o sea mentira. Quiero pensar que es cierto. Carnales, a mí me gustaría agregar algo. Primero que nada, Dani, qué bueno que al final comentas esta parte porque ahorita me vino a la mente, aprovechando igual ahí, dando parte al curso que ahorita tiene Fer, esa parte de ética de trabajo, esa parte de prestarle atención o tener esa visión ponderada de cuáles son esos, entre comillas, pequeños, ¿no? Que pequeños, como lo mencionaste, Dani, no tanto a referencia con eh, lo que pudiera llegar a manipular o impactar esa variable en un momento específico, sino que a lo mejor acción, desde el punto de vista de acción, se ven pequeñitos, pero yo creo que esa ponderación que tienes, Dani, y que complementa muy bien lo que comentaste hace un rato, Fer, porque al final, Dani, estas son tus primeras competencias prácticamente y tener esa capacidad eh, eh, para poder manipular esa flexibilidad en momentos específicos, creo que es algo bien valioso y al final yo creo que Fer igual desde el punto de vista como coach y todas las personas igual que están en esta parte de coach de culturistas, valoran demasiado, ¿no? Porque al final es poder tener esa confianza en que el atleta va a saber manipular esas variables en momentos muy específicos y también creo que eso es bien importante, Dani, porque al final pudiera de repente malentenderse que así debería accionar día con día un culturista, ¿no? Y creo que no va tanto por ahí, sino por identificar en qué momento específico te encuentras. Y creo que a medida que el momento sea más cercano a la competencia, o más bien, o también desconozcan gran parte del contexto, como fue en tu caso, Dani, que fue pues cambiar de país hasta de zona horaria,
pues creo que igual ahí es donde el termómetro, por así decir, de flexibilidad, lo tienes un poquitín más corto, ¿no? Y tratas de justo acercarte lo mayor posible, ¿no? Y tratar de cada vez que puedas tener esta parte más de rigidez, entre comillas, pues optar por ella, ¿no? Tratar de quitar el mayor ruido posible. Y creo que al final eso que lo compartas, Dani, es algo muy cañón. Igual creo que tanto tú desde tu perspectiva, Dani, como competidor, Fer como coach, es algo bien valioso porque son esas cosas que de repente no se ven cuando se platican los casos de atletas o de competiciones, como que nada más se opta por, pues yo fui y traté me di en la madre, fui y me fue bien en la competencia. Sí, pero estas cositas que muchas veces no se comentan creo que son cosas bien valiosas y que también dejan, al menos para mí, sí esa reflexión de decir, ok, si en algún punto tú quieres competir, ¿por qué estás compitiendo? O sea, ¿para qué te vas a subir a competir? Creo que ese tipo de cosas son bien importantes y también dejan al lado un poquito esa visión de repente que solo se puede ver en redes, ¿no? Como de, todo fue bien, se ve el físico con madre, sí, pero el detrás de creo que es algo bien importante también de comentar. Mira, por ejemplo, si me dejas compartir, Ángel, Sí. en pantalla. Ahí te va, ahí está Dani. Estas son de las que le mandaba a Fer. No recuerdo exactamente, creo que esta fue un día antes de ir a registros, todo este tema, y la primera capa de tanning. A la Porque te digo, madre. la luz cambia un chingo, güey. Eh, Déjame las voy cambiando. Asu. Esa fue en ayunas, si no me equivoco, porque pues veo que estaba recién bañado. Creo que esa es la que mostraste, Fer. Y estas son cosas que ni yo mismo vi en mis fotos acá en México, en Morelia, por la luz que tengo. No sé exactamente en qué radica, a lo mejor que está justamente arriba, etcétera. Y para mí sí es bien frustrante como que ver esto solo en ese momento y no saber exactamente, pero pues bueno, lo que es, ¿no? Por ejemplo, también dependiendo ya estas después de llegar de la primera capa de pintura, también pues ya se ven más líneas y en la luz del gimnasio del hotel, etcétera. Entonces pues sí se ven cosas que uno no veía antes, ¿no? Y son cosas, ese ya es al otro día, y son cosas que uno no ve en ese momento y que al menos para mí personalmente es no meter más ruido. De lo único que puedo hacer es mandarle a Fer lo que solicite, lo que necesite para él tomar las decisiones y listo. No quiero yo pensar, ay, aquí me veo mejor, aquí me veo peor, no, porque eso es puro ruido sobre el ruido. Y algo que es también importante, saber que eso es lo único que puedo hacer, güey. Mm, No sé quién se va a subir, güey. No sé quién más va a estar. No quise saber. En algún momento, y esto lo platiqué sobre todo con Lau. Lau Placeres, que ella es muy fan del bodybuilding, le encanta estar viendo. A mí no, güey. A mí me genera estrés viendo que estos güeyes ya se ven bien perros, que este ya también. Me genera, no quiero saber, güey, que a lo mejor me voy a enfrentar con uno de esos güeyes. ¿Para qué me tomo ruido, sabes? Y si ya literalmente me van a comparar con estos otros competidores uno a uno, ¿para qué quiero estarme yo comparando todavía más? ¿Sabes? Yo mismo, mm, ser mi propio juez. Es como que, pues mira, lo único que puedo hacer es ejecutar y vámonos sobre eso. Y es ahí donde ha cambiado un poquito mi perspectiva, Ángel, particularmente, en donde creo que es bonito, y creo que ya lo comenté la última vez que hablamos, es bonito hablar de que la flexibilidad, de que sí se ujú, puede, no sé, incluir alimentos, bla, 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 o que lo hagas también desde una perspectiva saludable, ya sabes. ujú, Verga, güey, aquí ya no se puede tanto. Literal, en el desayuno del hotel, que también me aseguré que tuviera desayuno y más o menos saber que tuviera, llevaba yo mi basculita para estar pesando. Hasta le dije a las personas, oye, no hay problema si no, no es nada personal ni nada. No, adelante, joven, con ujú, el acento de allá el porteño, ¿no? Entonces, tipo de cosillas que no es algo que yo le diría que haga a una persona recreativa y mi perspectiva también cambia mucho en eso, en donde aquí sí tengo flexibilidad, pero o sea, me refiero a meter un alfajor de 300 kilocalorías por mucho cuando estoy en la peak week. No hacerlo cuando tengo 1600 o menos, etcétera. No, ahí no, güey, ahí no tengo flexibilidad. Si acaso.
trato de meter flexibilidad en mi selección de vegetales, de proteínas, ese tipo de cosas. Y es en donde también la flexibilidad psicológica, no solo de alimentos, creo que se vuelve importante. Y la parte de soltar, güey. De que te Sí, digo, ahorita las fotos que yo veo, las veo y ya, es todo. No, no quiero tener juicios de valor, de bueno o malo, porque sé que la luz, la hora del día, el estrés, en esas condiciones de verdad el estrés sí afecta mucho uno cómo se ve. Te jode mentalmente gacho, güey. Siento que a muchos les pasa. sí. De hecho, como que es un concepto que le puedo decir como flexibilidad por etapas, porque atletas cometen ese error, güey, de, pues soy flexible, bueno, pero buscamos dar un peso bajo. Sí, dentro de mi flexibilidad, pues junto todas las comidas, ¿no? En la cena. Esa Ujú. flexibilidad te afecta en esa etapa, pero luego pasas a peak week y sucede poco más de lo mismo. Es que no hay problema que junte comidas. Pues puede haber problemas, pero con la selección de alimentos puede no haber tantos problemas. Entonces, ¿qué variable y qué flexibilidad le estás dando que es etapa dependiente? Y muchos no entienden como esa línea tan amplia de flexibilidad por etapas y terminan creyendo que todo es una misma etapa y que todo no importa y a la vez todo sí importa y no se termina entendiendo. De hecho, ese concepto que dijo Dani, no sé si tú, Ángel, ya pasaste por esa parte del curso, pero había dos triángulos que era como que tu estilo de vida como persona y tu estilo de vida como culturista, que eran Mm, dos ujú. flechas, güey, que se unían para generar una persona de alto rendimiento, por así decirlo. Y creo que Dani lo ejemplificó bastante bien, porque por una parte tienes tus variables de persona y por otra parte tienes tus variables de culturismo o de culturista. Y mucha gente no sabe cuáles tiene, güey. Piensa que es culturista 24/7 y piensa que su persona ya se alejó de este y así, güey. Y es como conceptos que también creo yo que es necesario entender. Sí, y fíjate, también eso se me hace interesante, Fer. Y también me gustaría saber mucho la perspectiva, por ejemplo, ahorita, Dani, que puedes ir extrayendo a medida que van pasando pues las semanas, la parte de las competencias también, porque creo que justamente ese cultivo, ¿no? De poder distinguir la situación en la que te encuentras y cómo puedes tal vez hasta cierto punto tener ese toque de flexibilidad. Creo que también está muy influenciado con lo que pasó previo. O sea, al final creo que gran parte, no sé si igual tú lo veas de esta manera, Dani, gran parte de cómo puedes distinguir estas etapas, esa parte de soltar, que pudiera pensarse que es muy, pues, sí, nada más acéptalo lo demás. Pero creo que ya estando en ese momento, estando lo suficientemente inmerso ya cerca, cuando la situación se empieza a poner complicada, creo que es un reto, no sé, Dani, pero a lo mejor puede llegar a ser el mayor reto en cuanto a estar buscando ese look que quieres y saber que hasta cierto punto debes pues me atrevería a decir, ignorar un poco más esa parte de cómo te percibes tú, la parte de que todo te puede jugar no a tu favor, más cuando estás muy metido en cómo te estás viendo en las pequeñas cosas, luces y todo lo demás. Pero creo que al final igual eso hasta cierto punto es un reflejo de lo que pasó antes de entrar en ese momento o en esa zona de preparación de competencia, ¿no? Y creo que eso es bien importante porque si únicamente te quedas con un switch de, estoy en preparación o no estoy en preparación, probablemente no van a ser procesos tan sostenibles o más bien no vas a poder cultivar tu carrera en el largo plazo como culturista. Y yo creo que eso es valioso porque al final, cuando hablamos más de culturismo natural, pues nos hablamos a estar durante años, décadas, ¿no? O sea, creo que ver lo que grandes culturistas naturales han hecho, pues es que he estado compitiendo 15, 20, 30 años, es una locura, ¿no? Pero creo que para acumular esas experiencias, pues sí debe haber como que ese continuo aprendizaje, ya no ahora solo en esta parte de educación sobre temas de nutrición y entrenamiento, sino también ahora educación sobre cómo vas viviendo tus procesos, ¿no? En esta parte como atleta, como culturista. No sé qué abordar de todo lo que comentabas, Ángel, pero creo que sí puedo decir que
no creo que sea exagerado, dramático, pero ha sido de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida por todo lo que ha habido alrededor, no solo la parte fisiológica y psicológica, etcétera. Y eso es porque la vida sigue, güey, o sea, no es como que, ay, sí, quieres competir en Argentina, claro, ahí te va la lana necesaria. No, güey, tú busca los medios, tú busca, organízate, tú busca el hospedaje, tú busca todo, absolutamente todo. Entonces, eso ya de entrada, ¿no? El viaje solo, quieras que no, pues ya he viajado prácticamente solo por años, por cuestiones de trabajo, etcétera. Pero pues no a Argentina, güey, 9 horas en avión, ¿sabes? Y no vuelos de conexión, y ya sabes, todas estas cosas. No está a veces ese apoyo de, ay, ¿por dónde le damos o qué hacemos? No, güey, todos está sobre mí, ¿no? Y no lo digo como bueno o malo, solo lo digo como consideraciones que hay que tener y saber pues a qué vas, ¿no? Y creo que se me fue acumulando, se me fue acumulando. Y por eso, pues, el día del viaje fue como que, puta, güey, no sé si realmente vaya a poder con todo esto. O se me pasó un poquito la mano con este objetivo que me he puesto. No lo sabía, pero ya estamos aquí. ¿Qué sigue? Darle, güey. Este, incorpórate, haz lo que tienes que hacer y listo, güey. Trata de ir, eso se lo escuché a Alberto Núñez, 15 minutitos a la vez. ¿Ahorita qué sigue? No, pues que dar una caminada para los pasos. Ok, listo. Trata de ir poco a poco, porque eso se va haciendo más difícil conforme vas perdiendo grasa corporal. Y yo creo que esas fotos que mostramos ahorita muestran un poco más pues, la realidad de la condición que estaba ya presente, porque pues eso tiene un costo fisiológico. No porque esta sea la condición a nivel élite actualmente en el culturismo natural, sino porque es lo más que yo he llegado personalmente. Mm. Y eso significa que me va a empujar a niveles que no he estado y eso incluye niveles psicológicos, que siento que me ha dado una perspectiva sumamente diferente a la que tenía cuando hablábamos de competir, de culturismo en episodios pasados, incluso después del año pasado, de mi primera competencia, y es muy raro pensar que esta es apenas la segunda, incluso después de esa, por todo lo que involucró esto, ¿sabes? Entonces sí necesitas. Creo que esa preparación se construye desde el llamado off-season. Generar hábitos, generar conductas, generar flexibilidad, no un apego con tu físico, no un apego incluso con tu rendimiento. Y eso para un culturista que estamos habituados a hacer cuadrados es pedir casi lo imposible, pero es un requisito si quieres realmente como que pues, llegar lo mejor que tú puedas. No ganar, porque nadie te lo asegura, güey, pero sí llegar lo mejor que tú puedas. Y creo que ahí, Dani, es importante hacer esa distinción entre llegar lo mejor que puedas o el mejor paquete que puedas mostrar y que no eso se llegue a malinterpretar como verlo, o creo que es algo que eh, comúnmente platicamos de hacerlo sostenible, porque pues al final no va a dejar de ser, aunque hagas esas o tengas esos checks, ¿no? En cuanto a promover hábitos, en cuanto a desapegar el físico, en cuanto a desapegarte de cómo va respondiendo tu rendimiento, aún así la preparación va a ser dura y va a estar, va a llevarte a puntos en donde probablemente no, o no probablemente no has llegado, ¿no? Entonces creo que eso igual es bien importante porque al menos se me quedó mucho, creo que eso lo platicamos hace un año, justamente en tu primera competencia, Dani, cuando nos vimos los tres, que era no muchas veces pudiera pensarse que esta parte más basada en evidencia como que se ve como preparaciones más, no me gustaría usar la palabra, fáciles, ¿no? Sostenibles, pero creo que al final no hay que olvidar, y qué bueno que comentas esta otra parte, Dani, que sí, tener esta parte sostenible es importante, tener la parte de inteligencia emocional, la parte de ponderar las situaciones y tener esta parte de flexibilidad, pero la preparación en sí, si quieres llegar lo mejor posible, lo mejor que te has visto, presentar tu mejor paquete, pues es durísima, ¿no? Es durísima y creo que eso es bien importante a tener en cuenta cuando quieres tomarte en serio una preparación para culturismo, ¿no? Sí, creo que uno no se imagina como que el culturismo hasta dónde te puede llevar mentalmente, porque, insisto, es una decisión muy personal, güey, el hecho de que te estés empujando, el hecho de que te estén bajando comida.
el hecho de que a la vez de hacer eso, pues estar haciendo otras cosas, pero luego creo que ya con la experiencia como que lo vas normalizando. Creo que Dani también está teniendo sus primeros em, encuentros con esos extremos de la incomodidad, pero pues los ha sabido manejar y entender bastante bien. Y pues, insisto, muchos atletas no terminan de comprender que eso va a seguir siendo así, solamente que cada Ujú. vez se te vuelve un camino más reconocido, pues, en pocas palabras, y listo. Entonces, pues Dani lo que hizo también no es como tan normal porque no se tomó un año de volumen, o sea, se tomó meses de comer un poco más, mejorar y otra vez definir. Entonces, lo ideal no es como que, deja de competir y expande tu volumen lo más que puedas, pero sabíamos que nos faltó condición para la de IMBA del año pasado. Para esta, evidentemente, la condición no fue un problema y es la mejor arma de Dani. Entonces, muchas veces el atleta no sabe qué le faltó a nivel de feedback y sus posibilidades de que le vuelva a ir bien o incluso mejor si solo es una variable la que puede premiar, como en el caso de Dani es la condición. Entonces, muchos atletas terminan su evento sin darse cuenta dónde está el error o la falta en esa preparación y eso te hace tomar decisiones que no van acorde a ningún calendario, a ninguna posibilidad y vuelves a hacer como que el proceso igual, de que, pues otra vez volumen, otra vez mantenimiento, otra vez definición, cuando a lo mejor te va a te va a seguir faltando lo mismo. A lo mejor ya en el siguiente feedback de Dani es, pues hay que meter carne, pero pues ya sabe cuál es su máxima versión, su máxima condición y estamos todavía en busca pues de ello. Sí, y fue como que quedó la espinita del año pasado de primer lugar, pero la Procard, entonces, pues yo no lo digo en voz alta, pero obviamente ese era el objetivo, güey, como que completar esa parte y ya ahora sí prolongar pues no un off-season, sino una temporada de mejora, como dijera Steve Howe, Ujú. por lo menos un año entero, si acaso dos por mucho, porque pues sí, para dar el siguiente gran paso hay que meter kilos y no hay de otra. Y eso está bien, porque no toleraría esperar 6 meses y otra vez un déficit, no podría, a nivel ni emocional, ni psicológico, ni fisiológico. Y eso de alguna manera también ayuda a que a estas alturas entender yo mismo e interiorizar que es temporal, güey. Porque estas son cosas que no realmente uno puede comentar, hablar, etcétera, pero hasta que no vives realmente estar en el fuego por el tiempo que tienes que estar en el fuego y sentir todo lo que empiezas a sentir de fatiga, de cansancio, de conocer cosas de ti que no son tan agradables por el hambre, por el cansancio, hasta ese momento te cambia realmente la perspectiva, pienso. Pues creo que pudiéramos seguir prolongando más la charla. Digo, hay varias cosas que creo que al final podemos ir rascando y rascando, pero también, carnales, digo, no quiero hacer este episodio tan largo y creo que al final también el dar esta actualización durante este mes que no grabamos, pero por supuesto eh, saber cómo viviste esa parte, Dani, cómo viviste también toda esa parte, ver como coach, como preparador. Creo que es algo bien valioso y para los Gym Rats que continuamente siguen la historia de los Gym Rats y sobre todo creo que igual aquellas personas que están en el canal de Dani, que creo que es bien interesante también ya tenerlo platicado de primera mano. Hay muchas cosas que comparte, bien valioso ese canal por ahí. Si no se han unido, únanse, definitivamente creo que es algo que vale la pena 100%. Pero ya escucharlo de primera mano, Dani, platicado, igual digo, ahí tuvimos el gusto de intercambiar mensajes, por ahí te mandé mensajito, pero no hay nada como el platicar la experiencia de primera mano y creo que eso también da mucha valía a cosas que de repente solo vemos en fotos, que de repente solo podemos ver en historias, pero ya platicarlo de primera mano, pues creo que deja bastante a reflexionar, al menos para mí y no tengo duda también que para los Gym Brats. Entonces, canales, digo, no sé si quieran agregar algo más antes de ir cerrando el episodio, de concluir algo, por ahí algo que gusten agregar, Fer, Dani. Yo pienso, güey, que no hay, como a modo de conclusión,
no hay como tal momentos perfectos, güey, para prepararte ni cosas por el estilo, pero sí hay como que cosas que si las haces de plano no te prepares ni mucho menos. O sea, mucha gente aboga la preparación como esta, me quiero ver si me logro superar a mí mismo y creo que no es el enfoque porque te das cuenta que te puedes superar a ti mismo cuando ya estás ahí. Pero si tú desde antes de la preparación ya vas con, es que yo me quiero superar, yo quiero ver si puedo, no vas a poder porque de antemano ya sabes que te va a ir costando desde antes. O sea, el que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Esa es como que la premisa. Y Dani simplemente fue abogando la prep, fue entrando y ya te das cuenta que te va superando, mas no lo preparas tanto, no lo piensas de más. Lo que sí debes de pensar de más es en todas las variables que pueden afectar ya estando dentro. Y siempre son variables externas que las interiorizas tanto que terminas entrando en ese bucle. Una cosa es el trabajo, otra cosa es la familia, otra cosa son tus ocupaciones. Y la prep va tratando de que esto le golpee, más no interiorizarlo y que te la creas tanto porque la prep es la prep y de cierta manera se separa de las otras cosas sin ignorarlas. Muchos atletas entran solo en la prep, ignoran lo demás. Muchos atletas están en prep y le prestan más atención a lo demás. Entonces terminas haciendo un asco con la preparación. Y también muchos, no sé, como que se anticipan de más. No sé, Dani no es como que haya preparado 20,000 comidas para llevarse. En cambio, el atleta que piensa que por eso puede fallar, prefiere prepararse todas las comidas para el viaje y resulta que se le echan a perder. Y eso es una forma de hacer Mm. algo que tú solito te estás poniendo el pie para tropezarte. Entonces, hay que ver el culturismo y la práctica desde un lente muy flexible según la etapa y lo que te conviene más. Y es ahí donde muchos atletas, pues como que llegan a fallar. Sí, es un juego bien difícil, sinceramente, es un estirar y empujar. Y también quisiera aprovechar el episodio para agradecer públicamente a Fer, sinceramente, por todo el apoyo, por estar al pendiente y por realmente... Es que es curioso, una cosa es lo que mostramos en redes y otra es realmente el día a día del trabajo que hacemos, de nuestra relación con las personas, etcétera. Entonces sí me gustaría reconocerlo públicamente y agradecerte, Fer, Gracias, porque es bro. un trabajo en equipo, a pesar de que el culturismo se ve como el competidor, la persona que está ahí arriba, es un trabajo en equipo. Y si no hay comunicación, si no hay ese equipo y si no hay ese match también, porque seguro a todos los que son coaches, etcétera, les ha pasado, no con todos te vas a llevar bien, y eso está perfectamente bien. También reconocerlo, ¿no? Y por ejemplo, mis necesidades es meramente qué necesito ejecutar, lo ejecuto y listo. Y Fer es justamente lo que ha hecho y por eso sí quería reconocerlo aprovechando el episodio. Y obviamente a todas las personas que me han escrito, que me han mandado mensaje, etcétera, de verdad se aprecia muchísimo. Pero también desde mi propia perspectiva, igual como, no sé si la palabra sea disculparse, pero sí pedir un poquito de quizás comprensión cuando no siempre, por ejemplo, me hacen preguntas en Insta y puedo responder o cosas así como que a veces uno tienes tan pocos recursos en una fase avanzada de una preparación que los tienes que administrar de la mejor forma posible. Y es por eso que a lo mejor el podcast se volvió como que, espérame poquito, cosas de esa naturaleza. Eso nunca es personal y creo que también uno como competidor debes darte esa oportunidad de entender, no se puede con todo, no somos superhumanos. Y básicamente eso, lo último que diría es no, competir y empujarte no es para todos, pero sí creo que exponerte a realmente hambre, incomodidad, este tipo de cosas aunque suene raro, es algo que puede traer muchos beneficios a tu vida. Porque una vez que lo has estado ahí y agradeces un bocado de lo que sea, de un rice cake, de un jitomate, de lo que sea, cambias completamente como persona. Pienso que por eso en muchas prácticas espirituales hay temas de ayuno, etcétera. Creo que esa fue una reflexión de Chris Baraka y como que me cayó el 20 de, oye, es cierto.
la forma en que agradezco tener alimento, tener café, los olores, los sabores, lo que sea, es de verdad un antes y un después, y más aún de esta experiencia, y más aún con todo lo que involucró la Procard, otro país. Por ejemplo, estando allá en Argentina, conocer a Mati, conocer a Coco, Ujú. conocer a muchas personas que conocían acá por las redes y ver que hay una comunidad, que me recordaran que el podcast de Jim Ross les ha ayudado y los ha orientado, conocer otros competidores, por ahí no recuerdo su nombre, pero estuve en compañía de un competidor de Paraguay, si no me equivoco, que fue a Juniors y le fue muy bien, se veía muy bien, compartirle de mis rice cakes, de mi crema de maní que traía, etcétera, como que esa parte de saber que hay humanos detrás también es algo que ahorita todavía no he tenido oportunidad de aterrizar todo, pero sé que me va a ir cambiando poco a poco a lo largo de los meses una vez que finalice todo este tema, porque sí te da un nuevo entendimiento y creo que mucho, sobre todo, agradecimiento. Entonces nada más quería comentar esas dos cosas. No, qué chingón, canales. Creo que en verdad a veces se nos olvida que hay personas que llevan rato ya escuchando Jim Rats, ¿no? Y como se los comenté ahí en el grupo recientemente, es bien interesante vernos a nosotros grabar hace 2, 3 años y vernos grabar ahora, ¿no? Porque al final creo que eso es algo igual muy interesante, que al final el podcast está documentando hasta cierto punto la evolución o los procesos de cada uno de nosotros y cómo al mismo tiempo los vamos compartiendo, los vamos comentando en nuestras pláticas, en las conversaciones, en aquellos momentos o eventos muy específicos que hemos tenido el gusto de compartir. Y pues bueno, creo que al final esta competencia, Daniel, haber ganado tu Procard en Argentina, pues se queda como un hito para el podcast, ¿no? Y hacerlo de la mano de Fer, que igual para mí hace una labor impresionante, ¿no? En la parte como preparador, como coach, no tengo ni la menor duda. En esta parte también como educador, en la parte también que está haciendo allá con el center. Entonces creo que es bien interesante ver cómo se van combinando nuestros caminos y en verdad muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado, los que han aventadose por ahí el comentario de, yo los conozco de Jim Rats, que qué buen capítulo se aventaron. Han pasado bastantes cosas desde que comenzamos y pues bueno, creo que al final también se ve como esta parte culturista en cuanto a verlo en el largo plazo, ¿no? La carrera del culturista, verlo en años, y pues creo que el podcast también ha estado sobreviviendo, ¿no? Ha estado viviendo, mejor dicho, a lo largo de estos años. Entonces, pues carnales, sin más, creo que con esto vamos a cerrar el episodio de esta semana. Gran episodio para regresar con los podcasts de Jim Bratz. Y pues bueno, no sé, algo más ahora sí, antes de cerrar, con esto cerramos el episodio. ¿Les parece bien, carnales? Listísimo, pues no se diga más, con esto cerramos. Muchísimas gracias y nos estamos viendo la siguiente semana. Chao.